Está transmitiéndose en vivo. Sí. De chismosear. De chismosear. Entonces, no hablen nada. Señora Cecilia, ¿puede cerrar la puerta? Yo pensé la hueá. También. Bueno, Sé que se lo dijo así para que lo entendieran. bueno, Ajá. ¿qué capítulo vamos? A ver, ¿quién se acuerda? Capítulo 12. ¿Y de qué es el tema? La purificación del leproso. Exactamente. Y vimos dos purificaciones al principio. ¿Cuáles son las dos? En realidad, una no es purificación y la segunda sí es purificación. La primera es, y la segunda es, y están en los versículos del capítulo. ¿Cómo comienza? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Hay dos versículos ahí. Dos versículos. Uno es de purificación Sí. y la otra es de ofrenda por la culpa. Dice aquí. El primer versículo, ¿de qué se trata? ¿Quién habla a quién? ¿Quién está haciendo la acción? El primer versículo. Dios le habla ¿A quién? a Aarón, sacerdote. A ver, me están engrupiendo, diríamos en Chile. A Moisés. Dios le habla a Moisés. Exactamente. A Moisés. Dijo Luis. Vamos a dormir. Dios le habla a Moisés. ¿Qué le está diciendo que haga? Que mate el carnero y tomará de su sangre y la pondrá sobre el lóbulo de las orejas. ¿De quién? De los hijos de Aarón. Y entonces, ¿qué actividad estaba haciendo? Purificando. No. Sí y no. ¿Cómo que sí, no? Dice de sus hijos sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo del gordo del pie derecho, y ellos rociarán la sangre sobre el altar. ¿Qué no es para purificar? Es que sí y no, porque el primer versículo tiene como propósito, es cierto, la purificación, pero no la purificación por la purificación, sino la purificación para la consagración. Oh, ya. ¿Ya? El primer versículo tiene que ver con el Moisés haciendo esta ofrenda con un carnero. ¿Qué animal ocupaba el carnero? O sea, ¿qué ofrenda ocupaba un carnero? Ahí no lo dice, pero si lo que hemos estudiado, el carnero se ocupaba para una ofrenda asham, ¿ya? De restitución. Entonces, particularmente están utilizando esta ofrenda que aplica sangre sobre la oreja, sobre el pulgar y sobre el dedo del pie gordito para consagrar al sacerdote. La primera descripción que se hace ahí es una ofrenda de consagración, ¿ya? Y fíjense que ahí no, en el original, no utilizan la palabra hebrea de sacrificio. La palabra hebrea de sacrificio es la palabra Seba. Acuérdense del Sebastián. Seba significa sacrificio. Y esa palabrita Seba, en el hebreo, no está en relación a
la ofrenda del sacrificio, en el original, ¿ya? Pero en nuestras traducciones le ponen la palabra sacrificio. Entonces, después el versículo 2, ¿de qué se trata? El versículo 2. Perdón, el versículo siguiente. Del que se purifica, dice. ¿Cuál era, a todo esto, cuál es el título del libro? ¿Quién me lo da? La purificación. ¿Del No, libro? el libro. El libro. Completa redención, Cristo y el tabernáculo. Ok. Completa redención, Cristo y el tabernáculo. ¿Por qué se llamará así el libro? El libro se llama así porque la palabra redención es básicamente es regresar a casa, ¿ya? Y lo que tenemos en el primer versículo del capítulo es Dios estableciendo un sacerdocio para que medie en el regreso de las personas a casa. En el versículo siguiente aparece algo interesante. En el versículo siguiente, ¿quién hace la acción a quién? De nuevo la pregunta. El sacerdote. ¿Sobre quién? Sobre la purificación. El que había sido leproso. Oh. ¿Ya? Nótese, esto no purifica, sino que en términos, o sea, no sana a la persona en términos físicos, sino que es una purificación en términos rituales. La persona tiene que estar sana para poder realizar esta purificación. ¿Ya? En el primer versículo tenemos la consagración del sacerdote. En el segundo versículo el ritual es el mismo, pero ahora tenemos la purificación del ex leproso. En el primer versículo, como símbolo, es a Cristo siendo consagrado como sacerdote. En el segundo versículo somos nosotros los que hemos conocido a Cristo, que ahora somos cubiertos por la sangre y somos incorporados nuevamente, o somos incorporados al cuerpo, al pueblo de Dios. ¿Está claro eso, no? Lo que estoy diciendo, o se me extravían cuando lo digo de esa manera. ¿Fue una pregunta? ¿Está claro? ¿O yo me estoy, cómo decirlo? Estoy apurándome demasiado en lo que estoy diciendo. ¿Está claro? Hay dos ofrendas, dos momentos. Uno es el sacerdote, ¿ya? Que se usa un ritual Hashem, y otro es el ex leproso, que también se hace un ritual Hashem. Uno es de consagración, en el caso del sacerdote, y otro es de reintegración, de restitución al pueblo, porque había sido expulsado del pueblo, esa persona estaba fuera del pueblo. Y en nuestra escalerita, ¿se acuerdan que hemos hablado de la escalera de adoración? La escalera, para entrar a la escalera, primero, ¿cuál es el primer sacrificio que necesitamos para entrar a participar de la escalera? ¿Cuál es el primero? ¿Quién la quiere golpear? Tiene que ser su marido. ¿Cuál es el primer para entrar a poder participar en la escalera de adoración? ¿Cuál es el primer sacrificio? Lo voy a golpear a todos. Primero limpiar el lugar, ¿no? También lo voy a golpear porque es el mismo jatá. Es otra vez una pregunta de perogrullo, es una pregunta, pero ustedes ya la saben. Eso es lo peor de todo. Para poder tener el beneficio de poder participar de las ofrendas y sacrificios, Primero tiene que haber un paso. eso,
Si no hay un pacto, no hay nada. ¿Ya? Y nótese la pregunta que hice. Y la pregunta que hice, ¿cuál es el primer sacrificio que se requiere? Entonces, si pregunté cuál es el primer sacrificio, usé la palabra sacrificio, no puede ser ni hatá, no puede ser asham y no puede ser holocausto, el hola, ¿ya? Porque estos tres no se llaman en la Biblia sacrificio. Entonces, lo único que me queda es un sacrificio de paz que se usa para establecer el pacto, ¿ya? El sacrificio implica que nos vamos a sentar a comer y a celebrar la paz que hemos realizado con este sacrificio, ¿ya? Entonces, y aquí importante, lo primero que tú necesitas para empezar a ofrendar a Dios es ser parte del pueblo, ¿ya? Si no eres parte del pueblo, no, y acá también en la iglesia sucede lo mismo. Si no es cristiana la persona, si la persona no se ha convertido a Cristo, si la persona no ha entrado a formar parte del pueblo del pacto, no puede ofrendar, ¿ya? No puede presentar sacrificios de ningún tipo. No puede. ¿Por qué? Porque todos son rechazados por Dios. Porque la aceptación solo es posible en Cristo, por la sangre del pacto. ¿No? Entonces, una buena obra que una persona hace, si no tiene a Cristo, y le dice a Dios, yo vengo a presentarte todo esto, como dijo el presidente Trump, yo ya tengo ganado el cielo porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y el pastor Graham le dice, no, solo por la fe en Cristo, usted no ha entendido nada. ¿Ya? Si no tienes a Cristo, no importa las buenas o malas cosas o las buenas cosas que hagas en realidad, si no tienes a Cristo, no puedes presentarlos como ofrenda, porque no eres parte del pacto. ¿Ya? Ok, Israel pasaba lo mismo. ¿Eres parte del pacto? Sacrificio de pacto. Después, la escalerita de adoración. Y ahí viene, primero, solucionar los problemas con los prójimos, o restituir con lo que me quedé, que era de Dios, pero que me quedé. Y eso se llama Asham. Luego, en la escalerita, venía a limpiar, lo que dijo el hermano Isidro, limpiar el lugar donde se van a presentar los sacrificios. Y eso era la ofrenda hatá. Y luego era presentar el sacrificio de paz, sacrificio de acción de gracia, sacrificio de voto, en el cual el sacrificio implicaba comer y finalmente presentar el holocausto. Y ahí todo es entregado de Dios. Y ahí Dios dice, entonces yo los voy a aceptar. Y cuando presentamos el holocausto, tiene que ver con que nos gozamos con Dios y Dios se goza con nosotros. ¿Ya? Eso. Ahora, como hemos dicho también en las clases pasadas y las vamos a seguir repitiendo, la palabra holocausto la relacionamos con lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial y que es el holocausto. Es por la película Holocausto que en algún tiempo, por el humo subiendo de las chimeneas cuando asesinaban al pueblo judío. Y no solamente a los judíos, sino a gitanos y a todos los demás. Entonces, ¿está claro? Tenemos que entrar al pacto, después podemos presentar una ofrenda a Sham, que tiene que ver con restitución, o arreglar las cosas con tu prójimo, y ayer aplicaba yo esa cosa a los problemas matrimoniales, ¿ya? Que entorpecen nuestras oraciones cuando tenemos problemas matrimoniales. Y que yo les decía que los problemas matrimoniales son problemas de adoración, ¿ya? Entonces, solucionarlo. Ya, el Asham, el Hatá, el sacrificio de paz o de acción de gracia, y finalmente el Olá. Si no tenemos claro esta escalera, vamos a confundir todos los sacrificios y los vamos a explicar como si fuera uno solo. ¿Ya? Son diferentes. El sacrificio de la cruz, ¿a qué sacrificio corresponde? El sacrificio al pacto.
Ok, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, y lo tenemos escrito 4 veces, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿qué sacrificio era? Pacto. Y está ahí, está claro. Pero si ya entramos al pacto, entonces podemos subir la escalera. Pero si no entramos al pacto, no subimos la escalera. ¿Ya? Después del pacto, ¿qué tenemos? En Éxodo 24 tenemos el pacto. Y en Éxodo 25, ¿qué tenemos? Esa pregunta también la hice. Busquen qué tenemos en Éxodo 25. En Éxodo 24 tenemos el pacto. En Éxodo 25, ¿qué mueble es el primero que se realiza? Acuérdense cómo está ordenado el tabernáculo. Primero está la puerta, después está el altar de bronce, después viene el lavacro donde se lavaban, después viene el lugar santo, 3 muebles donde están las mesas, los panes, el candelabro y el altar de oro, el incensario. Después había una cortina y había una entrada y al final estaba el propiciatorio. ¿Cuál es el primer mueble que se construye en Éxodo 25? Es como es mi esposa, yo la puedo golpear. Ya, después. También. Es broma. Esto es broma, ¿eh? Esto es broma. ¿Éxodo 24 qué? Éxodo 25. 25. Fíjense, pero el orden, cuando yo iba al tabernáculo era, tengo la entrada, primero está el altar de bronce, eso es lo primero, luego estaba el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes para servir, luego el lugar santo, la mesa, el candelabro, el altar de oro, donde se quemaba el incienso. Después estaba otra cortina que separaba el lugar santo del santísimo, y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio. ¿Cuál es el mueble descrito en Éxodo 25? Arca de madera. Y después sobre el arca de madera, el versículo 22. La mesa. El propiciatorio. Sobre el propiciatorio. Ok. Lo que se está describiendo es el arca del pacto y después, como un solo mueble, la tapa. Y esa tapa era el propiciatorio. Y el versículo 22 dice, ahí es desde donde yo voy a hablar contigo. Dice eso, ¿no? El 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Ok. ¿Desde dónde Dios hablaba? Ok. Fíjense, esto lo cambia, pero absolutamente. Primero necesitamos el pacto. ¿Dónde está el pacto? Éxodo 24. Luego, el arca con el propiciatorio. Éxodo 25. Fíjense lo que está diciendo el texto. Y lo tiramos ahora a Cristo. Ahora lo vemos en Cristo. ¿Cuándo es el pacto? En la cruz. ¿Cuándo Dios lo establece como propiciatorio? Cuando lo resucita. ¿Qué significa que sea propiciatorio? Es el lugar desde donde Dios nos habla. Eso significa. Cristo es hecho propiciatorio. ¿Cómo yo sé eso? Porque la palabra griega ahí para propiciatorio es hilasterión. Y esa palabra hilasterión aparece en Romanos 3:25 y dice, por fe en su sangre, sangre del pacto, Dios lo estableció como propiciatorio, como el lugar desde donde Él nos habla. No está María, no están los santos, no hay nada, es Cristo. ¿Ya? Es desde donde Dios nos habla. Ahora, no es un lugar, es una persona. Ya, pero me arranqué para otro lado. ¿Alguna pregunta de lo que estoy diciendo? ¿No? No. ¿Pero me entienden lo que estoy diciendo? No. Pacto, mueble. Si no hay pacto, no hay mueble. Si no hay pacto, no hay propiciatorio. Pacto en Cristo. ¿Quién es nuestro propiciatorio? Cristo. ¿Qué es el propiciatorio? El lugar de donde Dios nos habla. Ahora no es un lugar, es una persona.
¿A través de quién nos habla Dios? A través de Cristo. ¿Ya? Así, ¡pum! Lo dice la Biblia, en el original. ¿Ya? ¿Usan las mismas palabras? Sí. Ok. Y por la fe en su sangre. ¿Qué significa eso? Por el pacto. ¿Qué pacto Dios hizo? En la sangre de Cristo. Y el pacto implicaba que Él iba a resucitar y que Él iba a entrar en los cielos y que íbamos a llegar con Cristo a los lugares celestiales. Que la puerta estaba abierta por la sangre de Cristo. No con, sino por. Esa distinción también es importante. Y cuando Cristo entra, nosotros entramos con Él. ¿Cuántas veces entró Cristo? Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces era necesario que muriera Cristo? Solo una vez. ¿Por qué? Porque solo una vez iba a establecer un nuevo pacto y solo una vez iba a resucitar y solo una vez iba a entrar en los cielos y solo una vez se iba a sentar en los lugares, en el trono, a la diestra de Dios. Solo una vez. Entonces, la mentira católica de que hacemos misa todos los domingos para hacer todo esto es una tremenda mentira. Pregunto de nuevo, ¿en qué página nos quedamos? La 100. Sí, pero ese es cómo comienza el capítulo, porque contestamos algunas preguntas. La purificación del leproso. La purificación del leproso, Pues él dijo en qué página nos queda. la página es esa. Sí, la página 100. El primer paso, leímos el primer paso. El segundo paso, baño y rasurado. Tercer paso, los sacrificios. Ahí nos quedamos. Tercer paso, los sacrificios. ¿Y qué está mal puesto ahí el título? ¿Por qué está mal puesto tercer paso, los sacrificios? Porque son ofrendas o son rituales. Ya, en el octavo día el proceso de purificación culminaba con la presentación de una serie de ofrendas, tiene que decir, en el tabernáculo, necesario para la restauración completa del individuo en lo espiritual y en lo ritual. Y aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Que le puse primero el jatá. Porque primero, ¿cuál es? Primero el asham. Así que vamos a leer primero sacrificio por la culpa, que no debe decir sacrificio, sino que debe decir ofrenda. ¿Ya? El leproso presentaba un cordero macho, en realidad es un carnero, otro error. Cuando se presenta un asham, no es un cordero, el cordero es un animal de un año, sino que es un carnero. Y eso lo pueden leer en Levíticos 14:10, como sacrificio por la culpa. Tampoco es sacrificio, como ofrenda, acompañado con un log, una medida de aceite. ¿Alguien puede leer Levítico 14:10, por favor? Dice, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Ok. El asunto es cómo dice el original. Y le voy a traer después la palabra original. ¿Ya? Y pondrá, y fíjate, otra vez, va a aparecer el aceite, va a aparecer el agua y va a aparecer la sangre del animal. ¿Ya? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece la sangre, el agua y el aceite? ¿A qué se hace referencia? La primera. No. Sí, pero no. Pero la asociamos con la Trinidad, lamentablemente. Pero se refiere básicamente a que tal cual como un sacerdote, está siendo purificado y el agua, la sangre y el aceite dan testimonio de la purificación. Es que este proceso está testificando que esta persona fue purificada. ¿Ya? ¿Es testimonio de purificación? Sí, pero cuando se aplica a Cristo, es testimonio de consagración. Consagración de sacerdocio para siempre. Es como... y nosotros la asociamos lamentablemente con la Trinidad. Ya. Entonces, voy a buscar bien la palabrita acá para la próxima.
Ahora, entonces, el versículo 10, el sacerdote tomaba parte de la sangre del cordero y la aplicaba en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho del individuo. Este acto, bienvenido joven, se equivocó de polera. Ah, no, sí, trajo la polera correcta. Este acto simbolizaba la dedicación completa del purificado a Dios en su oído, en su actuar, mano, y en su caminar, pie. Ok, tú has sido consagrado completamente a Dios. La sangre es aplicada a tu oído, la sangre es aplicada a tu pulgar, la sangre es aplicada a tus pies. ¿Qué significa? Tu actuar, tu oír, tu conducir, tu caminar. Todo debe reflejar que eres parte del pacto. Ahora, volvemos al punto anterior. Jatá. El sacerdote ofrecía un sacrificio por el pecado, utilizando una cordera, oveja hembra, sin defecto. Este sacrificio era esencial para purificar el altar de bronce, permitiendo que el hombre presentara otros sacrificios de reconsagración y adoración. Este sacrificio jatá precedía a los demás, subrayando la necesidad de purificar el lugar antes de consagrar al individuo mismo. Ok. Como les dije, el Asham va primero y después el Jatá. Aquí hay un error. Después que tengo el Asham y el Jatá, viene estos dos. Finalmente el sacerdote ofrecía un cordero macho sin defecto como holocausto, junto con una ofrenda de cereal. Este sacrificio marcaba la conclusión del proceso de purificación y señalaba que el individuo estaba completamente restaurado en la comunidad como el culto en el tabernáculo. Se lo voy a expresar de esta manera. ¿Qué es lo primero? Ser parte del pacto. Si no eres parte del pacto, no puedes. Ok. ¿Qué es lo primero? Viene un carnero, ofrenda a Sham, macho. ¿Qué después viene? Una cordera, Jatá, limpiar el lugar. ¿Y después qué viene? Viene un cordero macho. Fíjate, carnero, cordera, cordera hembra, cordero. Asham, Jatá, holocausto. ¿Ya? Y las distinciones estaban así. Si tú vas a presentar un Asham, es un carnero. Si va a presentar un jatá, puede ser una cordera o una cabra. Ambas hembras. Y no podías cambiar. Y al final el holocausto. El holocausto tenía que ser un cordero macho. Ok. Después dice, es interesante notar que el ritual de la aplicación de la sangre sobre la oreja, el pie y mano es similar al que realizaba cuando se consagraba al sacerdote, lo que subraya lo importante de este acto de purificación. ¿Ya? El proceso de purificación del leproso, descrito en Levítico 14, es un ritual complejo y multifacético que abarca desde la limpieza hasta la restauración espiritual comunitaria y ante el tabernáculo, a través de una serie de rituales, que incluía sacrificios, baños y unciones. El individuo era finalmente restaurado a la vida del pacto en Israel. El papel central del sacerdote en este proceso aseguraba que todo se hacía conforme a las leyes divinas, garantizando la pureza tanto del altar como del tabernáculo, asegurando la restauración completa del que había sido leproso. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que estoy diciendo? Entonces, primero, tiene que ser parte del pacto. Después, una ofrenda a Sham. Luego, una ofrenda Jatá. En este caso, no había un sacrificio de acción de gracias. Lo que había, directamente pasamos
al holocausto. Los animales eran distintos. En una ofrenda a Sham, ¿qué animal era? Y en una ofrenda a Hatá, ¿qué animal era? Carnero. Cordero. O una cordera o, Una paloma. si eres pobre, sí, pero una cabra, hembra. ¿Ya? Entonces, Sí, soy. entonces llevo las palomitas. Sí. ¿Ya? Y finalmente presento el holocausto, que tiene que ser un animal de un cordero. Noten las diferencias. Pero si voy a hacer un pacto, ¿qué tipo de animal es? Un cordero. O cordera. ¿Ya? Pero si voy a hacer una sham, ¿qué animal es? Un carnero. Si voy a hacer un hatá, una cordera o una cabra. Y si voy a presentar un holocausto, un cordero. Cordero. Ok, Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué tipo de animal se presenta ahí? Vamos a ver. 5 que 5, Apocalipsis 5. ¿Qué tipo de animal se presenta? y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ok. ¿Qué tipo de ofrenda sería eso? Holocausto. Ok. No puede ser el de pacto, porque ya estamos arriba. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esto lo describe como digno, ¿ya? Y como que la celebración ya está, pero de adoración completa para él, holocausto. ¿Cuándo fue de pacto? En la cruz. ¿Cuándo fue el Hasham? El Hasham como siendo consagrado para en su resurrección. ¿Cuándo fue el Hadá? Cuando Él se presenta en los cielos y purifica los lugares celestiales y nuestras conciencias. ¿Ya? Y ahí siempre es la pregunta: ¿cuándo Dios te limpió? Cuando Cristo está sentado y ya puede decir: eres limpio. Entonces, cuando pecas, ¿cuándo Cristo te limpia? Cuando confiesas tu pecado. Y Él es fiel y justo para limpiarte o purificarte y perdonar tus pecados. Es ahora, no en la cruz, pero es ahora a razón de la cruz. Si no tenemos en orden esto, entonces confundimos todo. ¿Ya? Pacto. ¿Qué viene primero después del pacto? Después ¿Qué de, viene después? ¿Qué viene después del pacto? ¿qué viene después del pacto? ¿Y qué después de la Sham? ¿Y qué viene después? Ok, y entre medio del holocausto y el Hatá puede a veces haber algo y puede a veces no haber algo. ¿Quién está entre medio? El sacrificio de paz, de celebración. Nosotros estamos ahí al medio. La cena del Señor nos dice que estamos al medio. ¿Ya? Ya, ¿por qué? Porque todavía no estamos, pero todavía no. No estamos todavía celebrando al Cordero en los cielos. Y celebrando al Cordero a los cielos es el holocausto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo? Estamos, pero no estamos. ¿Ya? Es, pero todavía no. ¿Entiende, don Martín, lo que se está hablando?
Tengo una pregunta. ¿Cuándo mencionaste que es el Hasham en Cristo? ¿Cuándo el qué? Él resucita. ¿Por qué? Porque es restitución. Repita de nuevo, por favor. Isaías 53:10 en la Septuaginta. Y es importante esto de la Septuaginta porque era la Biblia que usaba la iglesia cristiana del primer siglo. Isaías 53:10 en la Septuaginta dice, Dios quiso purificarlo. Y es la misma palabra que se utiliza de purificar cuando se habla tanto del sacerdote como del leproso. ¿Por qué Dios lo quiso purificar? Porque el hombre lo maltrató, lo trató mal, lo escupió. ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Lo que era santo, Cristo mismo, lo trató no solamente como algo común, como lo trató como un ser despreciable. A Cristo fue tratado como un ser despreciable. Y en el versículo de Isaías 53:10 dice, pero Dios quiso purificarlo, lavó sus heridas, lo resucitó, transformó este cuerpo que fue maltratado, lo levantó, sumo sacerdote, lo restituyó. ¿Por qué cito Isaías 53:10 particularmente? Porque en el hebreo usa la palabra Hasham cuando dice allí que pondrá su vida de expiación, es la palabra Hasham que aparece en el hebreo. ¿Podrían buscar Isaías 53:10? El que tenga, por favor, BLB, sería genial que lo pudiera encontrar. ¿Por qué hago esta distinción? Porque ¿cuáles palabras se utilizan para expiación? Las palabras hebreas que se utilizan para expiación, para traducir expiación son Hatá, Hasham y Kafar. Estas tres palabras se traducen como expiación. Ok. Y en Isaías 53:10, ¿qué palabra hebrea se utiliza ahí? ¿Lo tienen? Yo. Ya. 53:10. ¿Ya? Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ok. Ahí cuando dice la palabra expiación, es la palabra Hasham. Ustedes lo pueden ver en su BLB, Bible Letter Blue. ¿Ya? Lo pueden comprobar. Y ahí yo decía, ¿por qué el Señor usa Hasham acá? ¿Ya? Es porque en el griego, en la Septuaginta, en vez de decir quiso quebrantarlo, dice quiso purificarlo. ¿Cuándo? Cuando presentó su vida como Hasham. ¿Cuándo lo purificó? Cuando lo resucita. Es transformado este cuerpo de su humillación a un cuerpo de gloria. Y es consagrado como sumo sacerdote. No sé si a ustedes le pasan, pero yo los veo conectados así, todo. Ofrenda a Hasham, sacerdote. Que lo que fue maltratado es restituido. Y Dios lo purifica. Y por eso el versículo después habla de verá linaje, será de bendición. ¿Ya? Sigue el versículo 11. Dice, pero es que no terminé el 10. Ok, sí, termina el 10. Dice, puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok. ¿El 11? Espérate. ¿Por qué va a haber linaje? Porque fue resucitado. ¿Por qué vivirá largos días? Porque fue resucitado. Ok, pero ¿y por qué cambia tanto nuestra versión?
No tengo idea. Solo sé que en el griego dice que Él fue purificado por Dios. En el Salmo 22 tú puedes encontrar una traducción de la siguiente manera. Horadaron mis manos y mis pies. Esa es uno de los versículos que aparece del Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Y tú sabes cuál es la versión de horadaron mis manos y mis pies que se utiliza ahí para traducir de esa manera? Es el griego, la Septuaginta. Porque la versión hebrea dice, leones me rodearon. No dice, horadaron mis manos y mis pies. ¿Por qué? La teoría es que los hebreos, cuando se dieron cuenta que los cristianos estaban usando la Septuaginta, cambiaron algunas palabritas para que no asumieran que eso se refería a Jesús. Entonces son unos pequeños cambios que le hicieron. Pero nosotros en Salmo 22 recogimos la traducción griega y le ponemos la traducción griega. Horadaron sus manos y sus pies. Lamentablemente en Isaías 53:10 no lo hicimos, recogimos la versión hebrea. Dios lo quiso quebrantar. Pero el Dios lo quiso quebrantar no cuadra mucho, pero sí cuadra con Dios lo quiso purificar. Y cuadra así, lo conectamos con el sacerdocio. Y cuadra así, entendemos que el Dios quiso purificarlo, tiene relación con la resurrección y con el Hasham. Porque la palabra siguiente habla de verá linaje. Vivirá por largos días. ¿Y quién vive por largos días y ve el linaje? Aquel que ha sido resucitado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? Hoy WhatsApp video. Queríamos escuchar esa conversación. Ok, hermanos, vamos a concluir. Oremos. Señor, bendice esto en nuestros corazones y en nuestra mente y que podamos comprender más acerca de la grandeza de lo que Jesús, el Mesías, hizo en la cruz y sigue haciendo en los cielos. Él es nuestro Hasham. Él es nuestro Hatá. Y Él es el holocausto. Te damos gracias por ello. Porque en Cristo somos aceptados. Y en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Gracias por esta verdad. Bendice esto en nuestros corazones y que quedemos admirados, sorprendidos de la grandeza de tu Hijo y que vivamos honrándole como debemos vivir. Señor, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y que nuestras palabras reflejen el carácter de Cristo. Todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una repetición.